En los albores del tiempo, cuando la tierra aún temblaba bajo el peso de la creación y los cielos eran un lienzo sin nombre, Dios formó tres criaturas colosales. No fueron hechas para el caos, sino para custodiar los límites del mundo visible y del invisible. Behemoth, el guardián de la tierra firme, Leviatán, el señor de las profundidades abisales, y Sis, el vigía de los cielos. Tres bestias, tres misterios, tres símbolos del poder divino que aún resuenan en los ecos del alma humana. Hoy te invito a sumergirte conmigo en esta narración que no es solo un relato, sino una travesía espiritual. Exploraremos los textos antiguos, los susurros de la tradición hebrea, los ecos del Talmud y las visiones poéticas que han dado forma a estas entidades. ¿Qué representan? ¿Por qué fueron creadas? ¿Y qué nos dicen hoy, en este tiempo de ruido y olvido, sobre el orden, el juicio y la esperanza? Cada bestia encarna un aspecto del equilibrio cósmico: Behemoth, la fuerza contenida; Leviatán, el caos domado; Sis, la altura que protege. No son monstruos, sino metáforas vivas. No son enemigos, sino testigos del pacto entre el Creador y su creación. En sus formas titánicas se esconde una sabiduría que trasciende el miedo, la de un Dios que no teme a lo inmenso, porque Él mismo lo sostiene. Si este viaje te conmueve, si estas imágenes despiertan algo en tu interior, una pregunta, una memoria, una chispa, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video, compártelo con quienes buscan lo sagrado en lo simbólico, y déjame tu comentario: ¿qué bestia te habla más? ¿Qué parte de ti se refleja en su rugido, en su vuelo, en su silencio? Comencemos, entonces. Que se abran los cielos, que tiemble la tierra, que las aguas se agiten. Las tres bestias del Altísimo aguardan ser nombradas. Y tú, que escuchas, estás a punto de cruzar un umbral. Comencemos. Dicen los sabios que, cuando el mundo era joven, cuando la luz recién había separado las sombras de la nada, hubo un momento de silencio absoluto. Un silencio tan profundo que no puede ser comprendido por oídos humanos. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo que aún no tenía nombre. En ese silencio primordial, antes de que los pájaros cantaran, antes de que los mares conocieran la furia del viento, antes de que la tierra sintiera el peso de la lluvia, Dios habló. No fue la voz que dio forma a la luz. No fue la voz que ordenó a las aguas reunirse o que hizo brotar los árboles. Fue una voz distinta, más profunda, más antigua, más pesada. Y de esa voz nacieron tres criaturas que jamás tendrían igual. Tres seres tan colosales que la creación entera cambió con su sola presencia. Tres testigos del poder divino, tres vigilantes que habrían de mantener el equilibrio de un mundo recién nacido. Sus nombres son recordados con reverencia, temor y misterio: Behemoth, señor de la tierra; Leviatán, rey del abismo; Sis, guardián de los cielos. La historia, si es que puede llamarse así, comienza en un tiempo en el que no existían ni el tiempo ni la historia. Comienza en el día en que Dios creó a las bestias primordiales. La creación de lo inconmensurable. Cuando el mundo estaba recién formado, no tenía la estabilidad que hoy conocemos. Las montañas aún se movían, los océanos no tenían límites definidos y los cielos eran como un tejido sin tensar. La creación era hermosa, sí, pero también peligrosa. Todavía quedaban fuerzas primordiales flotando en el vacío, corrientes de caos, vestigios de lo que había sido antes de la luz. Y fue entonces, contemplando la vastedad de su obra, que Dios decidió dar forma a tres criaturas que encarnaran aquello que ninguna otra vida podía sostener: la responsabilidad del equilibrio. Así, en un momento que ningún ángel pudo comprender por completo, se trazaron tres senderos. Uno bajo la tierra. Uno entre las aguas profundas. Uno más allá de las nubes. De ellos surgieron Behemoth, Leviatán y Sis. No como animales, no como monstruos, sino como principios vivientes de la creación. Behemoth, el pilar de la tierra.
El despertar del coloso. Antes de que Behemoth respirara, el suelo era blando, inconsistente. Las placas continentales no tenían rumbo. La tierra temblaba a cada impulso del caos residual. Cuando Dios pronunció su nombre, un nombre que ningún humano podrá jamás repetir, la tierra entera se abrió como si estuviera exhalando. De su interior surgió una forma gigantesca, un ser tan pesado que el mundo tuvo que reajustarse para sostenerlo. Vigime se levantó con la lentitud de lo inevitable. Sus ojos eran como carbones encendidos enterrados en arcilla. Su piel parecía roca viva, capas superpuestas de hierro, granito y músculo. La hierba que crecía a su paso se convertía en un manto vibrante, reverdecida por la energía que emanaba de su cuerpo. Muchos lo han imaginado como un toro, un rinoceronte, un elefante colosal. Pero Behemoth no se parece a ninguna criatura del mundo actual. Tiene la majestuosidad de una montaña en movimiento, la fuerza de todos los ríos juntos chocando contra una presa de piedra. Su cuello es un arco macizo, su lomo parece una cordillera. Cuando agita su cola, la célebre cola que los textos comparan con un cedro, la tierra responde como si estuviera escuchando a su rey. Behemoth en la Biblia. El behemoth es un animal de gran tamaño mencionado en Job 40:15 cuando Dios se dirige a Job. La descripción que Dios hace de este animal se centra en su gran tamaño y fuerza en comparación con la pequeñez y la fragilidad humana de Job. El lenguaje moderno ha adoptado la descripción bíblica y utiliza la palabra behemoth para definir cualquier cosa de tamaño o poder monstruoso. La forma en la que el behemoth es descrito en Job 40 nos da la idea de que este animal, familiar para Job, era una criatura imparable y sin miedo. Es imposible identificar a qué especie pertenece el behemoth, pero sí sabemos esto. El behemoth come plantas y vive cerca del agua. Se siente como en casa, incluso en un río inundado y desbocado. El behemoth es muy fuerte y musculoso, de hecho, él es el principio de los caminos de Dios, y solo su creador puede dominarlo. El behemoth tiene una cola masiva que se mueve como un cedro. Cazar el behemoth es inútil, porque no se puede capturar. Dios le describe a Job a Behemoth como una poderosa criatura que él creó, destacando su fuerza inmensa y su majestuosidad para ilustrar la omnipotencia divina y la incapacidad humana de dominarlo. El Señor compara a Behemoth con el propio Job, pero enfatiza que él es el creador de ambos y que solo el creador es capaz de subyugarlo por completo, demostrando que el poder de Dios es mucho mayor que el de cualquier ser creado. Job 40. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo, puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante, y horadará su nariz? Su propósito oculto. La tierra recién creada no tenía guardianes. Había grietas internas, movimientos tectónicos impredecibles, fuerzas que podían destruir continentes enteros antes de que la vida empezara. Behemoth fue creado para dominar esos impulsos. No lucha. No gobierna. No manda sobre nadie. Behemoth equilibra. Su sola existencia ancla el suelo. Su respiración apacigua los temblores. Su corazón late en sincronía con la corteza terrestre. Cuando la humanidad siente un terremoto, no es Behemoth destruyendo nada. Es simplemente un recordatorio, él sigue ahí, respirando debajo del mundo, manteniéndolo firme. ¿Dónde está hoy Behemoth?
Los antiguos rabinos decían que Behemoth vive en una tierra llamada Dendain, una llanura tan remota que ningún mortal puede alcanzarla. Otros aseguran que reposa en un valle escondido dentro del corazón de África. Algunos más, que descansa en un mundo invisible a nuestros ojos, en una dimensión que se roza con la nuestra sin tocarla. Allí duerme, profundamente. No porque esté cansado, sino porque su vigilia no requiere moverse, basta con existir. De vez en cuando, un temblor extraño sacude regiones completas del planeta. Los sabios lo interpretan como un cambio de postura, una simple acomodación del gigante. Porque incluso dormido, Behemoth sigue sosteniendo la tierra. Leviatán, el amo del abismo. El nacimiento del terror sagrado. Si Behemoth surgió del suelo, Leviatán emergió del agua. Y no del agua superficial, sino del abismo más profundo, donde la luz jamás ha entrado. Cuando Dios llamó a Leviatán al ser, los mares se abrieron como si temieran desafiar su voluntad. De ese corte cósmico surgió un ser que hizo encoger a las olas, un cuerpo tan largo que ningún océano podía medirlo. Leviatán era una serpiente colosal, un dragón cuyos ojos ardían como brasas debajo del agua. Sus escamas tenían el brillo del metal fundido, cada movimiento suyo creaba corrientes capaces de desplazar continentes. Dicen que su rugido puede dividir el mar en dos. Dicen que su aliento es fuego líquido que arde incluso en las profundidades. Dicen que su presencia basta para que los mares recuerden que tienen límites. Leviatán en la Biblia. El libro de Job ofrece una descripción detallada de Leviatán, resaltando su fuerza y carácter indomable. La grandeza de Leviatán enfatiza la brecha entre el poder humano y el poder divino. A pesar de su ferocidad, el Leviatán está bajo el control divino. Su existencia, lejos de desafiar a Dios, confirma la inquebrantable autoridad celestial. Así, el Leviatán bíblico representa una prueba para comprender la humildad que debe tener la humanidad. El relato de Job destaca también la relación entre el Leviatán y el orgullo humano. La lección moral radica en aceptar la propia limitación frente a la omnipotencia divina. El Leviatán se describe principalmente en el capítulo 41 del libro de Job en la Biblia. En este capítulo, Dios describe a Leviatán como una criatura marina colosal, poderosa y temible, utilizando su descripción para interrogar a Job sobre la grandeza de la creación de Dios y la insignificancia de la sabiduría humana frente a la omnipotencia divina. En detalle, el capítulo 41 de Job describe al Leviatán como una criatura de gran tamaño, con escamas impenetrables, aliento de fuego, y una fuerza inmensa que le permite dominar las aguas. La descripción incluye detalles sobre su piel, sus ojos, su boca, su cuello y su comportamiento en el mar. Además de la descripción detallada en Job 41, el Leviatán es mencionado de forma más breve en otros pasajes bíblicos, como en el Salmo 74-14, donde se le describe como un símbolo del caos y la opresión, y en el Salmo 104-26, donde se le menciona como una criatura que habita en el mar. En resumen, el capítulo 41 de Job es donde se encuentra la descripción más extensa y detallada de Leviatán, y es a través de esta descripción que se ilustra el poder y la sabiduría de Dios. Su función en la creación. Antes de Leviatán, los mares estaban llenos de caos. Había corrientes que amenazaban con tragarse las costas. Fuerzas incontrolables que podían arrasar con montañas enteras en cuestión de instantes. Leviatán fue creado como el límite viviente del océano. El domador del caos acuático. El que contiene el abismo para que no devore al mundo. No es un monstruo que busca destruir. Es un guardián que impone respeto al océano mismo. Sin él, los mares serían un caos eterno. Con él, obedecen los ciclos, los ritmos, las mareas. ¿Dónde está Leviatán ahora? Los textos antiguos indican que Leviatán habita en el fondo del océano, en un lugar conocido como Tehum, el abismo. Allí, donde la presión aplasta cualquier cosa creada por el hombre, Leviatán reposa, pero nunca duerme del todo. A veces,
pescadores y marineros aseguran escuchar cantos profundos que parecen emerger de ninguna parte. Otros dicen haber visto sombras gigantescas bajo las aguas, formas imposibles que se mueven como montañas vivientes. Nadie ha visto a Leviatán por completo. Ni siquiera las criaturas marinas que habitan esas regiones. Pero todos sienten su presencia. Cuando una tormenta se forma de manera inesperada, algunos sabios murmuran que es Leviatán girando en su sueño. Cuando el océano está extrañamente calmo, dicen que ha descendido a regiones más profundas para sostener lo que se mueve en la oscuridad. Sis, el guardián del firmamento. El nacimiento de la criatura eterna del cielo. Mientras la tierra y el mar recibían sus guardianes, el cielo permanecía vulnerable. Los vientos eran erráticos. Las nubes se desplazaban sin rumbo. Los rayos caían sin propósito. Dios, entonces, llamó a la existencia al tercero de los gigantes. Sis. Sis surgió como un estallido de luz. Un ave gigantesca, tan vasta que su sombra podía cubrir un valle entero. Sus alas, al despegarse, parecían dos continentes flotando en el aire. Sus plumas tenían los colores del amanecer, rojos profundos, dorados, azules eléctricos. Cuando Sis levantó vuelo, por primera vez, el cielo aprendió a moverse con orden. Los vientos se organizaron en corrientes. Las nubes encontraron su ritmo. El sol adquirió un curso estable sobre la bóveda celeste. El ave olvidada, Sis en la Biblia. El nombre de Sis solo se menciona una vez en la versión original King James de la Biblia, concretamente en el Salmo 50-11. Conozco todas las aves de los montes, y las fieras del campo son mías. El versículo no nombra explícitamente a Sis, los antiguos comentaristas judíos se refieren a este versículo como insinuando a Sis, el rey de todas las aves, contraparte de Vigimes y Leviatán. En la mitología judía y en los libros apócrifos, el Sis se describe como tan grande que su envergadura puede tapar el sol. Algunos incluso dicen que una vez dejó caer un huevo del tamaño de un lago con olor a huevo podrido que ahogó a un grupo de marineros. Sin embargo, esta historia es un mito recogido en la tradición judía y en los escritos del Talmud. El acantilado de Sis y el puerto de Sis. Durante el reinado del rey Josafat, el acantilado de Sis aparece en 2 Crónicas 20. Este pasaje describe una ascensión real o paso de montaña en el camino para enfrentarse a una fuerza enemiga masiva llamada horda de moabitas y amonitas. Cuando el pueblo de Judá se preparaba para enfrentarse a una situación abrumadora, la intervención divina llegó a través de una voz profética: no tendrán que pelear esta batalla, tomen sus posiciones, y vean la liberación que el Señor les dará. La subida de Sis y el paso de Sis se encuentran al este del desierto de Jeruel, cerca del desierto de Tecoa. En términos actuales, esta ruta está cerca del desierto de Judea, pasando por antiguos caminos de comercio y guerra que antaño conectaban Jerusalén con las orillas del Mar Muerto. Como lector de la Biblia, comprender estos lugares enriquece su conocimiento de los textos bíblicos. No son solo nombres. Están imbricados en la geografía, la historia y la narración divina. Las bestias primordiales y el quinto día de la creación. Según los eruditos judíos y la historia de los patriarcas, el Sis fue creado el quinto día, cuando se formaron las criaturas del mar y las aves de las montañas. Junto con las bestias salvajes del campo, estas bestias primordiales representan el dominio sobre el cielo, la tierra y el mar. Algunos escritos sugieren que el Sis era tan enorme que podía erguirse en el océano y alcanzar los cielos, una metáfora de la autoridad divina. Coincide con el libro de los Salmos y las grandiosas descripciones de Job, donde las grandes bestias simbolizan el poder y el misterio de la creación divina. Intervención divina al final del valle. La batalla bíblica al final del valle, cerca del desierto de Jeruel, fue una batalla de estrategia, intervención divina y adoración. Mientras el pueblo de Judá cantaba alabanzas, sus enemigos, las hordas de moabitas, se volvieron unos contra otros.
Esta milagrosa victoria se produjo a la mañana siguiente, en lo que se describe al final del libro, otro nombre para el final del desfiladero que atraviesa las colinas de Judea. En otras palabras, el Cis no aparece en la siguiente batiendo las alas, pero la ubicación, el paso del Cis y las abrumadoras probabilidades apuntan a una presencia simbólica mayor. El Espíritu de Dios cubrió la tierra, protegiendo a los fieles, como un pájaro gigante que se eleva sobre el caos. Sí, el paso escarpado actual. Desde relatos bíblicos para niños hasta animaciones de dominio público, sí se ha convertido en una ayuda visual para la enseñanza, e incluso aparece en juegos de fantasía independientes. En nuestro empinado paso actual, ya sea un valle espiritual o un desafío personal, CIS puede servir como símbolo de esperanza, resistencia y protección de Dios sobre el cielo de nuestras luchas. La imagen del CIS ayuda a los primeros cristianos y a los creyentes modernos a conectar con el poder divino en tiempos de incertidumbre, como las suaves palabras de una madre pájaro o la sombra proyectada por unas poderosas alas. CIS y el fin de los días. El Cis desempeñará un papel en el fin de los días. Al igual que Leviatán y Vigimes, se cree que el Cis será asesinado y servido en un gran banquete para los justos, una comida no de destrucción sino de plenitud espiritual. La carne del Cis no es comida literal. Es más bien una metáfora de la recompensa y la victoria divinas. A imitación de Cristo, los creyentes están llamados a elevarse por encima de las fuerzas enemigas, como Cis por encima del reino animal. El Espíritu del Señor nos eleva en batallas que nunca debimos librar solos. Redescubrir el pájaro olvidado. La mención del Cis puede ser escasa en las referencias bíblicas canónicas. Sin embargo, su impacto es rico en tradición, geografía y metáfora judías. Tanto si te encuentras recorriendo el antiguo camino cerca del desierto de Judá como si te enfrentas a pruebas espirituales en la actualidad, la leyenda de Cis sigue siendo un eco del antiguo nombre, un símbolo de cobertura en medio de las tormentas. Desde el hacha del carpintero hasta el mechón de pelo utilizado en las metáforas bíblicas, las escrituras están llenas de poder. El Cis de la Biblia es un recordatorio de que no todos los mensajes de Dios llegan a plena vista. A veces, las mayores revelaciones se elevan justo por encima de nosotros, esperando a ser percibidas. Su misión divina. Cis no fue creado para dominar, sino para proteger. Su presencia garantiza que las tormentas no se vuelvan permanentes. Que los huracanes no se eternicen. Que el cielo no colapse sobre sí mismo. Cis regula la atmósfera. Cis sostiene el clima. Cis vigila los límites entre el mundo físico y las regiones espirituales que se extienden más allá de la vista humana. Su canto, dicen las leyendas, puede dispersar nubes en cuestión de segundos o convocar lluvias necesarias para salvar cosechas enteras. Es una criatura de orden. Un vigilante que jamás ha descendido del todo al mundo de los mortales. El hogar actual de Cis. Los textos más enigmáticos aseguran que Cis vive en la región más alta del cielo, un lugar inalcanzable para cualquier ave mortal. Algunos lo sitúan más allá de la estratosfera, en un reino aéreo donde el viento ya no existe. Otros hablan de un plano invisible, donde el cielo se encuentra con lo eterno. De vez en cuando, en noches de luna llena, aparece una sombra gigantesca que cruza el firmamento. Los sabios, silenciosos, saben la verdad, si se está patrullando. Nunca se ha mostrado por completo. Nunca ha tocado la tierra. Pero su vuelo mantiene el equilibrio del clima en el mundo. El equilibrio eterno. Las tres criaturas no son dioses. No son ídolos. No son fuerzas que deban ser adoradas. Son pilares. Son fundamentos. Son límites vivientes. Behemoth sostiene. Leviatán contiene. Cis regula. Juntos forman una tríada que mantiene la armonía del mundo físico. La tierra bajo nuestros pies. El mar a nuestro alrededor. El cielo sobre nuestras cabezas. Su propósito no es conocido por completo.
Y quizá nunca lo será. Pero su existencia nos recuerda que la creación es mucho más vasta de lo que la mente humana puede abarcar. El contacto con la humanidad. Aunque estas criaturas fueron creadas antes del hombre, su presencia ha influido en nosotros desde siempre. Cuando una montaña ruge, los antiguos decían que Behemoth se mueve. Cuando el mar se levanta con furia, se sospecha que Leviatán ha girado en el abismo. Cuando una tormenta aparece con fuerza inesperada, algunos miran hacia el cielo buscando la sombra de Sis. Los profetas, los poetas, los pastores y los viajeros han sentido en diferentes épocas una intuición profunda, que algo gigantesco sostiene la creación. Que hay guardianes invisibles que cuidan lo que el hombre no puede controlar. No son enemigos. No son aliados. Son testigos. Y como testigos, observan. Sin intervenir directamente. Sin cambiar el curso del mundo salvo cuando el equilibrio corre peligro. El misterio de su destino final. Hay tradiciones que aseguran que al final de los tiempos estas criaturas tendrán un papel simbólico, representarán el cierre del ciclo de la creación. Otros dicen que nunca morirán, que son eternas porque su función es eterna. La verdad es que no lo sabemos. Lo único seguro es que mientras exista la tierra, el mar y el cielo, Behemoth, Leviatán y Sis seguirán allí. Dormidos. Vigilantes. Inmutables. Recordándonos, en cada temblor, en cada ola, en cada viento, que no estamos solos. Que la creación no es solo un escenario pasivo, sino un organismo vivo. Y que hay fuerzas, antiguas como la luz misma, que mantienen ese organismo con vida. Ellos son los grandes guardianes. Los primeros testigos. Las bestias primordiales. Y mientras la humanidad siga mirando hacia el horizonte, hacia las montañas y hacia el cielo, seguiremos escuchando su murmullo eterno.